Bueno, tenemos con nosotros al doctor Sánchez de la Muela, don Pedro Sánchez de la Muela, que es un eminente urólogo, y vamos a hablar de todos los avances en la cirugía del cáncer de próstata, querido Enrique. No, de la cirugía robótica. Robótica. Que es pionero este señor en Europa, y al ser en Europa es en España. Claro, o al ser en España es en Europa. Exacto. Porque es asombroso lo que está evolucionando la cirugía en todos los ámbitos en España. Pero antes, Enrique, yo quiero que nos comentes lo último que sabemos del famoso coronavirus. Sí. Porque entre que la información viene de la China comunista y por lo tanto es falsa, y no sabemos lo que está pasando allí, ni lo vamos a saber. Exacto. Y luego, además, en el periodismo se ha instalado una irresponsabilidad total. Este fin de semana han aparecido varias noticias, no una, varias. Sí. Primer caso de coronavirus en España. Ya son 2 los casos, ningún caso, no había ningún caso. Es que hay gente que en lugar del periodismo debería estar en la cárcel, porque esto te crea unas alarmas en mucha gente terrible. Y además es verdad que ahora la gente viaja mucho, entonces piensa pues que ya... Y hay movimiento de personas que vienen, que van y que tal. Bueno, recordemos. Primero, el coronavirus ya se empezó a ver en el año 1960. Descubrieron 2 tipos de este virus, ¿no?, que producía una insuficiencia respiratoria tipo de la gripe. Fue leve y no tuvo ningún problema más, ¿eh? Hubo contagios. En 2012, en el 2003, en Holanda, un niño con bronquitis es al que ya le diagnostican un coronavirus peligroso, ¿eh? Porque no producía la misma sintomatología de la gripe, pero no era una gripe, era una neumonía bilateral, o sea, afecta a los 2 pulmones. Esto ha ido avanzando. Luego en la Arabia Saudita hubo otro brote muy importante en el 2013 y así sucesivamente. Cada año hay brotes porque es decir, que ese virus ha ido mutando, ha ido fortaleciendo. Es más, el reservorio es el murciélago, pero el de la Arabia Saudita, el murciélago se lo traspasó al camello. Y el camello, no solo en la Arabia Saudita, sino en Qatar y en Jordania. Bueno, ¿qué pasa con este ahora? Primero, tenemos que partir de que es un virus RNA envuelto en una capa redonda con unos flequillos que parece una corona. De ahí poner, porque en la biología, como en todo, se busca siempre el nombre fácil para que todos y que recuerda que es una corona y tal. Bueno, hay uno que es muy grave, que produce el síndrome agudo respiratorio muy grave, que es el que conduce a la muerte de las personas. Este es grave porque, claro, la China, pues primero, se ha producido, su origen es en un mercado que, además de todo lo que vende un mercado, hay una parte que vende animales exóticos de todo tipo. Y entonces dicen... Hay que decir que los chinos nunca se han caracterizado por su pulcritud en esa materia, al contrario. Claro, les encanta, que el trapicheo, digamos, es fuera de la ley, como casi todo en China. Sí, y además un país comunista, pues que no les interesa que la gente haga las cosas bien. Pues porque además seguro que el que lleva la mitad del mercado es del partido. Claro. No vas a impedir que venda. Bueno, pues entonces dicen que en ese mercado un murciélago ha traspasado a una serpiente. Y que es ahora, que antes era solo de los vertebrados, tiene también los invertebrados. Y cada vez es más y cada vez van aumentando, claro, esa población que tiene China. La serpiente, como tú muy bien has dicho, que se come mucho. La gente viaja. Sí. La gente viaja y, bueno, pues sobre todo chinos te lo pueden traer. Pero aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos un consejero de Sanidad que es médico y es pediatra y ya tiene preparado un protocolo para si ocurre un caso que viene. Vamos a suponer que viene un señor de China y que empieza con unos dolores articulares, como si fuera una gripe. Pues ese señor lo que tiene que hacer es ir a su médico. Y a su médico decirle, mire, usted, vengo de China, o vengo de Taiwán, o vengo de cualquier país de estos que tienen... No hay problema. Un himno tiene el doctor, ¿no? Bueno, hay que decir normal. Que hay una cosa que une a los chinos de China comunista, de Taiwán, de Singapur, etcétera, que es la ludopatía. O
sea, a nadie le gusta jugar tanto como a un chino. Sí. Es decir, que aquí vendría a Torrelodones, Exacto. al casino, Exacto. o sea, de la Exacto. Comunidad de Madrid y al Bueno, casino. pues entonces, ¿qué pasa? Que un señor que ha estado en un país de estos y viene y tiene una sintomatología como si fuera una gripe, debe acudir a su médico y le dice, mire, usted vengo de tal sitio. Y ese señor inmediatamente le hace su análisis de sangre, su diagnóstico por imagen, donde se ve que tiene una neumonía bilateral y empieza a dar un tratamiento como de una neumonía. Y no pasa más. Lo que sí tenemos que tener todo el mundo es en cuenta, primero, que se deben lavar mucho las manos. La higiene personal. Eso aunque no venga el virus. Sí, ¿no? eso es conveniente. Y luego, el que venga de un viaje de esto o que venga de un viaje donde ha habido algún caso de estos, que diga, bueno, yo está en este sitio, que se han dado casos de este virus. Que avise. O sea, lo que tienen es que avisarnos, o sea, la historia clínica, y no engañar al médico. No, mire usted, no me encuentra. No, porque a lo mejor ha venido de un país de estos donde ya se ha dado algunos casos, por ejemplo en Francia, por decir, oiga, yo estoy en Francia y me ha podido pasar, tengo una gripe, prefiero que me vea usted, que me diagnostique usted si tengo el coronavirus o no, o tengo una simple gripe. Es nada más, o sea, sencillamente. Bueno, pero eso es informar bien, o sea, no el sensacionalismo exacto, horrible exacto, que se está imponiendo, y ahí hay que decir que Internet está haciendo un daño horroroso. Pero bueno, vamos ahora a la parte buena, digamos a los avances que están sucediendo en general la medicina, que es parte de la medicina, pero además especialmente brillante como es la cirugía y toda la investigación que se hace en los grandes centros hospitalarios españoles. Exacto. Bueno, y ya te vuelvo a insistir, don Pedro Sánchez de la Muela es pionero en Europa de la cirugía robótica. Él opera todos los problemas urológicos que se le presentan con cirugía robótica. Ha sido médico de la Armada, es licenciado y doctor por la Universidad de Navarra, eso ya te da idea de... Pues siempre Navarra. Luego, además, se hizo la especialidad de urología allí mismo en Navarra, el jefe de la unidad de urología, andrología y urología funcional femenina del Hospital Nuestra Señora de América, Vitas International. Es también director del Centro de Cirugía Robótica del Hospital Nuestra Señora de América, Vitas International. Bueno, yo seguiría el currículo y no nos daría tiempo a hablar. Bueno, y como aquí pues, lo importante es que nos hable de la cirugía robótica... Bueno, primero, ¿en qué se diferencia la cirugía robótica de la cirugía común y qué papel tiene el cirujano? A ver. Vamos a ver, la diferencia es realmente muy importante. La robótica realmente lo que ha venido a aportarnos es el poder alcanzar zonas, localizaciones anatómicas que nosotros no podemos alcanzar por las vías convencionales. Hasta ahora las limitaciones que teníamos eran las propias del ser humano, somos seres limitados, indudablemente, y la cirugía robótica que ha venido es a salvar esa situación, a permitirnos alcanzar zonas realmente recónditas, muy alejadas de la anatomía. Podemos trabajar en espacios muy reducidos, muy pequeños, y alcanzar estos espacios anatómicos pues por vías de disección pues muy fisiológicas, con muy poquita repercusión sobre las funciones normales del organismo y sobre la vida del paciente, con lo cual, bueno, los resultados son realmente muy buenos, muy precisos, son magníficos, y la comodidad, el confort del paciente es tremendo. Respecto al papel del cirujano, es esencial. Es esencial. Realmente el robot hace lo que nosotros decimos, no hace otra cosa. Si hay pacientes que dicen, oiga, me va a operar un robot. No, mire, no, le voy a operar yo. Le voy a operar yo. Eso sí, yo me voy a valer... Aquí mi robot, exacto, el P2, como se llame. Claro. Me voy a valer de las tremendas ventajas que me da la tecnología actual, ¿eh? Y la tecnología ahora mismo más avanzada en el campo de la cirugía, efectivamente, es esta. Curiosamente, los cirujanos hemos ido evolucionando, ¿no? Indudablemente yo cuando terminé mi especialidad en la Universidad de Navarra, predominaba la cirugía abierta, se iniciaba la laparoscopia, fuimos evolucionando hacia la laparoscopia y ahora hemos evolucionado a la cirugía robótica. Pero la cirugía robótica es diferente, es decir, porque realmente con la cirugía laparoscópica hemos hecho lo mismo que hacíamos con la cirugía abierta, pero con unas herramientas que facilitaban las cosas. Pero la robótica supone un cambio conceptual realmente.
No es hacer lo mismo que hacíamos antes con unas herramientas mejores. No, es plantear la cirugía de una forma distinta. Desde otra desde otro punto, por ejemplo, de entrada. Desde otro punto de entrada, con unas vías de disección completamente diferentes, llegando donde nunca hubiéramos pensado que podríamos llegar. ¿Cómo se produce la formación de este nuevo cirujano que ahora nos está oyendo y está en esta especialidad o acaba de terminar la carrera? Y entonces dice, bueno, pero entonces ahora yo, ¿cómo me formo en esto? Porque esto no me lo han podido explicar porque antes no existía. Efectivamente. Entonces, ¿ustedes tienen su propio equipo para formar nuevos profesionales? Sí, claro, nosotros tenemos un equipo de personas que no solo son profesionales médicos, sino también profesionales de formación tecnológica en el campo de la cirugía robótica, y de la colaboración entre ambos surge esa formación del nuevo profesional. Del nuevo profesional, que no es muchas veces una evolución del antiguo. Es curioso, pero muchos cirujanos laparoscopistas, magníficos laparoscopistas, porque en España hay unos cirujanos en general muy buenos y laparoscopistas muy buenos, piensan que por ser buenos laparoscopistas van a evolucionar de una forma rápida y sencilla la cirugía robótica. Y eso no es así. No es así. Yo he visto laparoscopistas magníficos, bueno, pues quedarse bloqueados en una cirugía robótica porque no han sido capaces de acomodarse a esa nueva situación, ¿no? Realmente el cirujano robótico debe ser un gran anatomista. Es un poco volver a nuestros orígenes, de alguna forma. Tenemos que ser grandes anatomistas, grandes morfólogos, para poder beneficiarnos de esas tremendas ventajas que nos da la anatomía y que ahora mismo la tecnología nos permite acceder por vías, como digo antes, inaccesibles. ¿Estamos hablando solo del cáncer de próstata o también estamos hablando de, por ejemplo, bueno, procesos que afectan a las mujeres, como el cáncer de vejiga, riñones, etcétera? Vamos a ver, la robótica es realmente eficaz en cirugías complejas. Y esto es lo más una delicado. aplicación muy amplia, muy amplia, ¿no? Es decir, que en la oncología, la cirugía oncológica es especialmente compleja. En la cirugía de próstata efectivamente lo es, pero la cirugía del cáncer renal también lo es. Es decir, que nosotros, utilizando esta tecnología asociada a técnicas de diagnóstico por imagen muy avanzadas, somos capaces de resecar tumores renales, ligando exclusivamente las arterias nutricias del tumor y respetando la mayor parte de cantidad de tejido renal funcionante, siendo tremendamente respetuosos, ¿no? En la mujer ha venido a ser un gran apoyo en la reconstrucción de todos los procesos de deterioro del compartimento perineal, del suelo pélvico anterior, del suelo pélvico posterior, con lo cual nos permite hacer una cirugía reconstructiva de la pelvis y del suelo pélvico femenino francamente buena, que antes, bueno, pues era realmente difícil de realizar, ¿no? Hay una cosa, doctor. Hemos visto, digamos, el cambio de mentalidad necesaria para acceder a esto. Y antes nos hablaba usted del diagnóstico por imagen. Una de las cosas sorprendentes es que si ves una imagen de eso no entiendes nada. Es decir, el médico entiende, pero como cuando ves, bueno, cuando te enseñan la primera ecografía de un bebé, que si eres el padre y te ves la cosita plin, plin, que late, ya, y ya no te fijas. Pero como no te lo diga el médico, pues no te enteras absolutamente de nada. No distingues nada. Esto estamos hablando, nos decía usted antes, de zonas especialmente complejas, especialmente minúsculas, que están en sitios siempre o tradicionalmente inaccesibles. Imagino que ese diagnóstico por imagen también es más complejo, o también dentro de eso la evolución que están teniendo ahora pues los ordenadores como tales, la propia imagen que ahora ha cambiado a unas definiciones, eso se está produciendo a la vez. Es decir, la robótica incluye el estudio de la imagen casi como asignatura básica. La robótica lo que hace es asociar y complementarse con todos los avances tecnológicos que tiene a su alcance, entre ellos el diagnóstico por imagen. El diagnóstico por imagen, las reconstrucciones en 3D
de angiotax, de tax abdominales con contraste, nos permiten una definición magnífica de las estructuras anatómicas y de su grado de compromiso en las enfermedades. Eso nosotros lo podemos incorporar, por supuesto, a la cirugía robótica y nos da una información valiosísima. De hecho, la incorporación de todos los datos que podemos tener almacenados ahora mismo en grandes bases de datos, los Big Data, etcétera, etcétera, todo eso se va a ir incorporando poco a poco a nuestro quehacer quirúrgico diario y con toda seguridad nosotros podremos ir definiendo determinados automatismos en fases de la cirugía que van a permitirnos acortar las cirugías en tiempo y ser mucho más resolutivos de cara al paciente y a la curación de la enfermedad. Bueno, y la última cuestión. Tradicionalmente, desde críos, siempre hemos oído, lo abrieron y no había nada que hacer. Porque estamos hablando de un periodo de la cirugía en que efectivamente había cosas que hasta que no se abrían, ni se sajaban, ni se veía lo que había, era imposible, por ejemplo, el caso del cáncer. Ahora realmente, sobre todo si hay una tarea preventiva, que está pendiente el caso de los hombres, el caso de las mujeres del cáncer de mama se ha avanzado muchísimo, pero ya no se puede dar esa situación, o todavía se puede dar esa situación en que el cirujano cuando abre se encuentra con una sorpresa o va a ver lo que ve. Ahora ya se sabe más o menos lo que va a encontrar. En general, en la mayor parte de las ocasiones, tenemos una idea muy aproximada de lo que vamos a encontrar. Una idea muy aproximada. Ahora, la medicina es la medicina. Y siempre existen posibilidades para la sorpresa y para encontrarnos situaciones realmente complicadas que no nos esperamos, ¿no? Pero vamos, esos casos en los que el paciente venía en una situación tan avanzada que era imposible acceder a la resolución del problema quirúrgicamente, prácticamente no lo vemos. Ahora mismo tenemos estudios de diagnóstico por imagen suficientemente buenos. La incorporación del escáner espectral seguro que nos va a aportar muchísimo en este campo y las probabilidades de que eso suceda pues van a ser cada vez menores. Desde luego, como muy bien ha dicho, el planteamiento de la de la medicina preventiva es cada vez más importante. El varón cada vez es más consciente de ello, cada vez hay más varones que acuden a nosotros para hacer un estudio preventivo, para controlarse periódicamente, pero nunca nos cansaremos de decir que es fundamental la actitud preventiva en este tipo de problemas, por supuesto. Y recordar, por ejemplo, que uno de los motivos del cáncer de vejiga es el tabaco, que no se habla lo suficiente, ¿verdad? Todo el mundo piensa en los pulmones y sin embargo es uno de los activadores, ¿verdad? Es uno de los factores causales fundamentales. Y para nosotros es una lucha diaria. Cuando tenemos el cáncer de vejiga es tremendamente frecuente, lo vemos con muchísima frecuencia. Y una de las primeras cosas que decimos al paciente después de operarle, es decir, mira, tiene usted pues un tumor de estas características que previsiblemente va a evolucionar de esta u otra forma, pero lo fundamental y que debe hacer ya es dejar de fumar. Bueno, pues eso es una lucha casi. ¿Qué tiene que ver? Exacto, ¿no? Claro. Exacto. Oiga, no, que es que yo lo tengo en la vejiga. No, ya lo sé que lo tiene en la vejiga, lo sé. Pero deje de fumar. Sí. Pero deje de fumar, porque las sustancias cancerígenas se eliminan en la orina. En la orina. Ah, claro. Claro. La vejiga es un receptáculo de orina, donde esas sustancias permanecen tiempo en contacto con la vejiga y de ahí se desarrollan los tumores y las células cancerosas, ¿no? Es algo fundamental que al paciente le cuesta asimilar. Que se dice poco, mucho. Además. Se cuenta poco, es verdad. Bueno, pues doctor de la Morena, muchas gracias por habernos traído al doctor Sánchez de la Muela, Gracias. que además tiene una gran voz de locutor. No ha hecho radio nunca. Ha hecho mucha tele, ¿no? No he hecho radio nunca. Pero bueno, nunca es tarde. No, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Sí. Esto también es una tarea preventiva laboral. O sea, yo creo que, además ahora que hay tantos problemas con los dobladores que no saben hablar español, que toman con la nariz, pues se le entiende muy bien, claro, la raíz de Navarra es fundamental. Se oye muy bien. Muy bien, suena muy bien el doctor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y gracias, Enrique. Hacemos pausa brevísima y viene Nuria a hablarnos de canciones tristes. Las canciones más tristes del mundo. Por ejemplo, la canción de Ábalos. Eso es otra cosa. La canción del olvido, famosa zarzuela. Se le olvidó todo. No sabía con qué se había reunido, no sabía dónde había ido. Y ahora, esta mañana se han puesto a explicarlo el coro de las vírgenes suicidas, del Consejo de Ministros, y ha sido muchísimo peor. Ahora sí que ya el caos es total. Es la mañana.
Es Radio.